¿Estás preparado para lo nuevo de Dios en lo profético? Bienvenidos a esta nueva edición profética. Voz que prepara el camino. Edición 2.0. Impartición, adiestramiento, entrenamiento y revelación del reino profético. De los hombres que hablaron de parte de Dios, dice el texto, hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Bendiciones, soy el profeta Karel Williams. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a todos los que están sintonizándonos desde diferentes partes del mundo, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Gracias por estar aquí. Estamos en nuestro programa Escuela de Profetas 2.0. Próximamente vamos a tener un nuevo programa. Estamos casi en la fase final de este módulo o de estos videos de este programa. Normalmente hacemos en una serie de 12 o 16 videos. Y este no va a ser la excepción. Después de esto vamos a pasar a otra serie y creo que voy a hablar sobre compañía de profetas. Pero ore a Dios a ver qué nos revela el Señor. Pero en esta ocasión queremos hablar un poco acerca de el tema de los tipos de sueños. 4 tipos de sueños que usted debería mirar o debería observar, debería darse cuenta cómo funcionan. ¿Por qué? Porque son sueños que ocurren constantemente y que tenemos que mirar para poder recibir instrucción o revelación de eso que queremos recibir a partir de estos sueños. ¿Qué pasa? Hemos estado hablando mucho acerca de diferentes temas y hoy yo quiero hablar de 4 sueños que son los que más suceden a la población mundial. Todo el mundo de una forma u otra duerme y no hay nadie, hasta ahora no existe nadie que no haya en algún momento soñado. O sea, todo el mundo tiene sueños, pero hay 4 sueños que son los sueños que normalmente se pueden ver cuando estamos tratando o trabajando en este mundo onírico. Y todas las personas que se me acercan, que se nos acercan también a mí, a los chicos que trabajan conmigo en el ministerio, para hablarnos acerca de un sueño, siempre me hacen esta pregunta: ¿por qué tengo este sueño tan constante? Este sueño me ha pasado una o 2 o 3 veces y no sé qué es lo que pasa. Me gustaría interpretarlo. O sea, en el ámbito espiritual, yo expliqué en una de las clases que existen niveles de interpretación o niveles de revelación cuando vamos creciendo en lo profético y vamos creciendo también en la interpretación de los sueños. Pero en esta ocasión yo voy a hablar de 4 líneas o 4 tipos de sueños que son los más comunes en el ámbito natural. Estos 4 sueños, el primer sueño es el sueño convencional. Los sueños convencionales son sueños comunes que versan o que suceden o que tratan acerca de temas cotidianos de nuestras vidas o que nos interesan. Por ejemplo, tú puedes ver personas, por ejemplo, tu familia, tu esposo, tus hijos. Tú puedes ver personas de tu iglesia. Puedes ver personas que están en tu ambiente de trabajo, porque normalmente el protagonismo en este tipo de sueños lo tienen las personas que están en nuestra vida diaria. Es decir, nos levantamos, pero este tipo de sueños, los sueños convencionales, son sueños que pueden estar o pueden quedarse en la memoria a corto plazo. Es decir, que desaparecen y son borrados por la memoria, o pueden ocurrir en la memoria a largo plazo, que normalmente se quedan. Tiene diferentes acepciones. Algunos dicen que realmente se desaparecen estos sueños convencionales. Pero, por ejemplo, estos sueños que son convencionales, que tratan de nuestra vida, también nos están arrojando una luz con respecto a qué cosas son nuestra prioridad. Cuando soñamos mucho con alguien que conocemos, puede ser, o sea, cuando soñamos con alguien que conocemos o cuando soñamos normalmente con alguien que está en nuestra familia, lo que nos está hablando es del orden de importancia y de prioridad en el que está nuestro corazón. Es decir, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo voy a escribir ahora que de la abundancia de los sueños es de lo que habla el corazón. Es decir, tus sueños lo que son un reflejo de cuál es la prioridad que tú tienes en tu interior. Si comienzas a soñarte
con que estás profetizando o comienzas a soñarte con que estás moviéndote en el ámbito espiritual, entonces lo que está ocurriendo allí es que tu prioridad está enfocada en eso. Estos sueños convencionales normalmente son alimentados por las cosas en las que nosotros nos enfocamos. Estos tipos de sueños son fortalecidos o robustecidos por los niveles de conexión emocional que nosotros desarrollamos. El nivel emocional de conexión que tú puedes tener con un hijo o que puedes tener con un esposo normalmente alimenta el sistema nervioso y normalmente alimenta tu sistema parasimpático y tu sistema límbico. Es decir, todo tu interior, todo tu cerebro va a girar en torno a las conexiones relacionales que tú hagas. Por eso tienes que tener claro que lo que se presenta en este tipo de sueños es algo totalmente normal, que simplemente te está arrojando luz acerca de dónde están enfocadas tus prioridades. El segundo tipo de sueño, bien importante, que también debemos observar, que debemos prestarle atención y debemos observar, el segundo tipo de sueños son los sueños recurrentes. Estos sueños recurrentes son aquellos que normalmente se repiten varias veces. Pueden pasarte en la misma noche o puede pasarte en noches distintas. Y normalmente son ensoñaciones curiosas, algunos dicen, y que se viven, dice la definición, más o menos igualmente una que otra. Pero en algunos casos sucede que algunas partes son editadas y otras no. Es decir, no siempre se ven de la misma manera, pero hay algo muy interesante aquí. Y es que cuando soñamos de esta manera, nuestro subconsciente está tratando de hacer una de dos cosas. O está tratando de reproducir un mensaje divino para que sepamos directamente que Dios quiere hablarnos sobre algo en específico, o nuestro subconsciente nos está diciendo que hay una situación que tiene que ser arreglada o que tiene que ser resuelta. Es decir, ¿qué pasa? Cuando una persona voy a decirlo de esta manera, una persona que tuvo un accidente, en el accidente resultó que atropelló a alguien. Cuando esa persona atropella al otro, ese recuerdo se va a quedar almacenado en la mente y se va a reproducir como un disquete de culpa. ¿Por qué? Porque tú en la mente lo guardaste y la mente lo que va a hacer es que te lo va a emitir diciéndote resuelve el problema. Entonces muchas veces los sueños recurrentes, cuando tenemos este tipo de sueños, lo que nos está diciendo el mundo espiritual es resuelve la situación, trabaja esa parte que está afectada, cambia eso que tienes que cambiar. Entonces en el ámbito espiritual, estos sueños lo que nos está arrojando es una revelación de que tenemos que arreglar algo o que Dios nos quiere dirigir o establecer en alguna área específica. Nuestro programa Mentorships ahora está disponible para ti. No importa en qué parte del mundo estés, podrás tomar nuestras clases proféticas alcanzando un nuevo nivel en lo profético. Hemos abierto una sesión donde puedes tomar clases personalizadas, 1 a 1, con el profeta Kalel Williams. No te pierdas esta oportunidad de crecer en lo profético de forma más sencilla y creativa. Escríbenos para más información. Porque si tú te sueñas todo el tiempo que estás viajando o te sueñas todo el tiempo que estás en una iglesia parado, significa que Dios te está llamando a ser predicador o Dios te está llamando a una agenda internacional. Entonces, los sueños recurrentes son utilizados por Dios para revelarnos realidades y asuntos que son de necesidad particular. Es decir, Dios nos revela una situación en particular a través del sueño recurrente. Tercer sueño, para mí uno de los mejores, de los más poderosos que existe, son los sueños lúcidos. Tercer sueño que tienes que observar, que tienes que prestarle atención. Este tipo de sueño es muy importante porque los sueños lúcidos son tipos de sueños o ensoñaciones en las que estamos totalmente conscientes. Es decir, estamos plenamente conscientes de lo que estamos soñando e inclusive dentro de esos sueños lúcidos nosotros podemos dominar. Y yo he enseñado mucho en la Escuela de los Sueños e Interpretación que dirigimos en la Escuela Profética. He enseñado mucho que la única forma de tú poder gobernar tus sueños es cuando tú gobiernas en la realidad.
Es decir, todo lo que tú vences en la realidad lo vas a poder vencer en los sueños. ¿Por qué? Porque tú tomas el control. ¿Qué pasa? Que estos sueños lúcidos lo que hacen es que nos enseñan, nos ayudan a entrenar o a practicar inclusive una habilidad para convertirnos en personas que sean reactivas. Es decir, yo quiero aprender matemáticas. Los sueños lúcidos lo que hacen es que me permiten practicar matemáticas. Por ejemplo, yo voy a decir un testimonio, que eso casi nadie lo sabe. Muchos de los mensajes que yo recibo, que yo enseño aquí, que yo enseño en el canal de YouTube y que enseño en mi escuela profética, muchos o gran parte de ellos los recibo teniendo sueños lúcidos. Es decir, cuando tú entras en ese nivel de los sueños lúcidos, tú practicas una habilidad. De hecho, hay habilidades internas, inclusive la habilidad de la profecía. En este nivel de los sueños es donde tú recibes entrenamiento. La mayoría de ustedes seguro en algún punto han estado en un sueño ministrando y se ven ministrando sanidad o se ven ministrando milagros. En ese, aunque es un tipo de sueño, podríamos decir que es un quinto tipo de sueño, pero en esos sueños tú puedes practicar una habilidad constantemente y te va a ayudar a perfeccionarla en el mundo natural. Por lo que ya yo he dicho en varias clases sobre la mente inconsciente. Resulta llamativo, hay algo que yo aprendí con respecto al desarrollo del coeficiente hace un tiempecito. Y es que cuando tú tienes un sueño lúcido, lo que pasa en el sueño, y es una habilidad que cuando inclusive tú puedes despertar. Tú estás teniendo un sueño lúcido, despiertas, haces cualquier cosa, tomar agua, ir al baño, vuelves y te acuestas y regresas al mismo sueño, porque es un poder o una habilidad del inconsciente el poder llevarte a esa realidad. Y por último, o sea, dentro de estos sueños lúcidos, lo que sucede es que tú puedes gobernar tu inconsciente. Tú tienes la capacidad de dominar tu carácter, tus emociones dentro del sueño, todo lo que sucede en el sueño, cómo la gente reacciona, cómo la gente habla. Pero normalmente ese tipo de cosas, ese tipo de habilidad se desarrolla cuando tú puedes desarrollarlo de manera consciente. Es decir, cuando tú logras, y hay algo que vamos a tener que hacer para poder crecer ahí, y es niveles de negación. ¿A qué me refiero con niveles de negación? Cuando tú quieres hacer algo y dejas de hacerlo voluntariamente, tú estás ganando poder en tu voluntad, fuerza en tu inconsciente. Y tú dejas que a tu inconsciente entre lo que tú quieras. Tú dejas que a tu inconsciente entre en imágenes o entre en sonidos, dependiendo del que tú quieras. Eso te va a ayudar a crecer. Tú vas a poder crecer y vas a poder desarrollar y vas a poder ir más profundo a medida que vas creciendo en esta capacidad de gobernar. Por ejemplo, gobernar a través de la comida, gobernar a través de las conversaciones y número 3, gobernar a través de lo que veo. Cuarto sueño importante que tenemos que prestarle atención. Mucha atención. Los sueños metafóricos. Esto es lo que yo le llamo también sueños simbólicos o sueños espirituales. Son aquellos ensoñamientos que representan algo en nuestra vida. Es decir, representan alguna situación, pero vienen de una manera escondida. Esto habla del lenguaje espiritual. Dios tiene un lenguaje espiritual. Dios tiene un lenguaje. El mundo espiritual tiene un lenguaje. Ese lenguaje normalmente no es el lenguaje que hablamos nosotros. Usted y yo podemos hablar español, pero el mundo espiritual no necesariamente habla español. Habla el lenguaje del espíritu. Ese lenguaje del espíritu normalmente es un lenguaje que viene codificado por varias razones. Hay dos razones básicas. Y la primera razón es porque el mundo espiritual quiere enseñarte su lenguaje. Es decir, el mundo espiritual desea que tú crezcas en tu capacidad interpretativa. Y número 2, viene en ese lenguaje porque el mundo espiritual quiere reservar el mensaje y que tú recibas la instrucción poco a poco. Es decir, el mundo espiritual sabe que tú no estás preparado para darte cuenta o saber en un sueño que tu madre o tu papá va a morir. Dios lo que hace es que encripta el mensaje, es decir, encriptar en concepto de informática es que Dios guarda el mensaje en un lenguaje diferente para que tú puedas entiendas, pero lo vayas entendiendo poco a poco, para que tú te vayas preparando. Voy a decir esto, los sueños espirituales, los sueños metafóricos del lenguaje espiritual tienen esta premisa y es que tú los recibes y aunque tu consciente no sabe lo que es,
el mensaje, como es un mensaje espiritual, comienza a trabajarte en el interior. Y mientras tú vas descubriendo que lo que significa es que tu madre va a fallecer dentro de 3 meses, tú no lo sabes, pero ya tu interior comienza a ser trabajado en consolación, en aceptación, en resignación. Es decir, el mundo, el sueño espiritual tiene la facultad de que el sueño viene a tu espíritu, tú lo entiendes, lo percibes, lo recibes, comienza a trabajar tu interior, pero no lo interpretas y lo vas interpretando poco a poco. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es muy importante esto. Yo voy a hablar en las próximas clases, voy a hablar acerca de 4 tipos de sueño profético y dentro de esto voy a hablar del sueño metafórico un poquito más amplio. Hasta aquí llegó nuestra clase de hoy, así que espero que puedas ser parte de nuestra escuela. Si quieres aprender cómo interpretar sueños, en estos próximos meses vamos a tener un seminario sobre interpretación de sueños. Así que no pierdas la oportunidad de inscribirte. Si estás en México, si estás en Chile, si estás en Perú o si estás en Ecuador o en Estados Unidos, vas a tener acceso a tener una beca con nosotros, una media beca. O sea, va a tener paga la mitad de la colegiatura para ser parte de la escuela profética. Así que no te pierdas ser parte de esto y seguir creciendo en tus dones y en tu capacidad interpretativa.